Muy buen día, estimada y bella iglesia. Como bien sabrán, mi padre en estos momentos fue sorprendido por el COVID-19, virus que en un sentido se ha encargado de arruinar nuestras vidas y en otro sentido nos ha llevado a ver nuestra pequeñez y al mismo tiempo la grandeza de Dios, a quien está en control de todo, quien gobierna todo, quien decreta las cosas y quien al mismo tiempo sustenta la vida y permite que hoy siga el curso de la vida sin equivocación alguna. Se cumple el beneplácito de su voluntad y en medio de todo esto lo que vemos es como Él muestra su gloria y su poder, y nos hace ver a nosotros nuestra insignificancia y al mismo tiempo nuestra necesidad de Él. Mi padre me pidió que le asistiera en este día debido a las circunstancias que le acogen. Esperamos y contamos con sus oraciones. Sabemos que han estado orando por él y esperamos que sigan manteniendo su oración a favor de él. Esperamos hoy ser usados como familia en la exposición de su palabra. Esperamos que Dios toque nuestros corazones, hable a nuestro ser y nos permita ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y comprobar su buena voluntad agradable y perfecta para nosotros. Tomaré un momento para leer el texto de hoy. Quiero invitarlo a que vaya a Jeremías capítulo 29 y voy a leer todo el capítulo. Es una lectura un poco larga, pero me gustaría que tomara su Biblia, fuera allí a Jeremías capítulo 29 y vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a pedirle a Dios después de la lectura que hable a nuestras vidas. Entonces voy a comenzar con la lectura de Jeremías capítulo 29. Voy a leer en la versión de las Américas. Si usted usa la versión Reina Valera, será muy similar, y si usa otra versión, igual también será muy parecido el texto. Entonces lo invito a que vaya allá y leamos juntos las Escrituras. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías y la reina madre, los oficiales de la corte, los principales de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas, tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan, porque os profetizan falsamente en mi nombre. No los he enviado, declara el Señor.
Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé, declara el Señor. Y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié, al destierro. Por cuanto habéis dicho: el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia, pues así dice el Señor acerca del rey que se sienta sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no fueron con vosotros al destierro. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí, yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados que de podridos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sean maldición, horror, burla y oprobio entre todas las naciones a donde los he arrojado. Porque no han escuchado mis palabras, declara el Señor, que les envié repetidas veces por medio de mis siervos los profetas, pero no escuchasteis, declara el Señor. Oíd pues la palabra del Señor, vosotros todos los desterrados a quienes he enviado de Jerusalén a Babilonia. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan mentira en mi nombre. He aquí, los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y de ellos será tomada esta maldición por todos los desterrados de Judá que están en Babilonia, diciendo: que el Señor te haga como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia asó al fuego. Porque obraron neciamente en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y hablaron en mi nombre palabras falsas que les mandé. Yo soy el que sabe y soy testigo, declara el Señor. Y a Semaías, el Neelamita, hablarás diciendo: así dice el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto has enviado cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo a Sofonías: el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para estar encargado en la casa del Señor de todo demente que profetice, a fin de que los pongas en el cepo y la argolla. Pues entonces, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque él os ha enviado un mensaje a Babilonia diciendo: el destierro será muy largo, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto. Y el sacerdote Sofonías leyó esta carta a oídos del profeta Jeremías. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: envía un mensaje a todos los desterrados diciendo: así dice el Señor acerca de Semaías el Neelamita, por cuanto Semaías os ha profetizado sin que yo lo haya enviado, y os ha hecho confiar en una mentira. Por tanto, así dice el Señor: he aquí, voy a castigar a Semaías el Neelamita y a su descendencia. No tendrá nadie que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que voy a hacer a mi pueblo, declara el Señor, porque ha predicado rebelión contra el Señor.
Vamos a orar. Padre, oramos en esta mañana por la vida de mi padre, pastor de esta iglesia. Suplicamos por tu mano bondadosa sobre él, sobre los doctores, sobre aquellos que están cuidando de él. Oramos por cada uno de los miembros de esta iglesia. Suplicamos por una iglesia fortalecida, floreciente, que lleve fruto en toda buena obra, que vivan como es digno del Evangelio. Oramos, Señor, porque tu palabra hoy obre, actúe en nuestros corazones y nos lleve al convencimiento de la verdad de Jesucristo y la dependencia de nosotros del Dios Altísimo. Te lo rogamos, Señor, úsanos, usa tu palabra en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Es necesario hacer un poco de contexto con este texto que vamos a predicar el día de hoy. El libro de Jeremías es un libro un poco complejo, pero es un libro maravilloso y fabuloso que deberíamos leer tantas veces como sea posible. El tema principal de este libro es el juicio de Dios sobre Israel, su pueblo. Y es una gran sección que se encuentra entre el 1 y el 29, y de ahí en adelante el juicio de Dios sobre las naciones que a final de cuentas Dios usa para castigar a su pueblo y disciplinarlo. Sin embargo, este libro presenta otros temas que son importantes de tener en cuenta y que nos ayuda como a entender el contexto de en dónde nos encontramos en este punto del libro, en el capítulo 29. Dentro del libro de Jeremías encontramos aspectos como la disposición de Dios a liberar a su pueblo y bendecirlo, si éste se arrepentía. Aunque este no es un énfasis muy frecuente, es mostrado de una manera muy vívida en la casa del alfarero, allá en el capítulo 18. Otro enfoque es el plan de Dios para la vida de Jeremías. Yo creo que no hay en la Biblia un profeta del cual se conozca tanto como Jeremías, porque habla mucho acerca de su vida por medio de este libro. Y su enfoque fue predicar la palabra de Dios y llevar el mensaje de Dios al pueblo. Fue establecido para arrancar y destruir, ¿sí? Eso es el llamado inicial que encontramos en la vida de Jeremías y nos habla mucho acerca de él. Fue conocido como el profeta llorón porque en varias partes del libro él se encuentra llorando por la condición desahuciada y lamentable del pueblo, por la rebeldía del corazón del pueblo, porque lo atacaron por decir la verdad y hablar la palabra de Dios. Dentro de este texto y dentro de este libro también encontramos lo maravilloso del amor de Dios y el deseo que Él tenía para que el pueblo se volviera a Él y lo amara con todo su corazón y con todo su ser. Pero esto lamentablemente no sucede. Lamentablemente ellos desprecian a Dios y creen en las mentiras de muchos falsos profetas. También es un libro que corre una línea en donde hay una advertencia hacia la falsa profecía, hacia la falsa enseñanza y el cuidado que debían tener los principales, los líderes sobre el pueblo para que se cuidaran de una enseñanza saludable, sana. Entonces, cuando llegamos a este
carta, a este momento en el cual nos encontramos en el capítulo 29, encontramos una carta. Y la carta es enviada a los que ya están en el destierro en Babilonia. Ya se habían ido para allá un rey con su madre, todos los principales, habían llevado a cientos y cientos de israelitas cautivos a Babilonia. Se habían quedado unos pocos, habían quedado unos necios en realidad. Y es interesante ver que a Jeremías le dan la opción de quedarse o irse, y él se queda para llevar al pueblo a ser consciente de la necesidad de irse para el cautiverio, ¿sí? Se queda un rey horrible como fue Sedequías, y a futuro Egipto los cautiva y se lleva a muchos de esos otros que quedaron en Jerusalén, y muchos mueren en Egipto. A final de cuentas, Sedequías, de quien voy a mencionar algo un poquito más adelante, Sedequías pierde la vida, es cautivado nuevamente, es aprendido por Nabucodonosor y muere en una cárcel allí en Babilonia. Entonces este es el contexto, y aquí nos enfrentamos a una carta que Jeremías envía a los expatriados, ¿sí? Y el sentido de esta carta es brindar ánimo, es brindar esperanza en medio de una de las posibles, de las más terribles situaciones que puede vivir un ser humano, y cuanto más una nación, el ser desterrado, el no tener tierra, vida, pertenencia. Las cosas no estaban bien después de la destrucción de Jerusalén para nadie, y ciertamente el hecho de que la realeza hubiese sido llevada cautiva, los principales y todo eso, pues eso generaba mucho dolor. Y el mensaje de este texto de Jeremías 29 es abrir los ojos del pueblo ante una promesa de restauración y brindarles esperanza. Entonces nuestro enfoque el día de hoy será que el hecho de que nosotros nos llenemos de esperanza en medio de las peores circunstancias, porque Dios es fiel a su plan para con los suyos, y ese plan tiene una base y un fundamento indestructible, que es el Evangelio. Ese es nuestro enfoque del día de hoy, es como el resumen del tema y todo lo que hoy esperamos que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Voy a hacer una pequeña explicación de la carta a fin de que la tengamos como en mente. En el versículo 1 al versículo 3 encontramos el remitente de la carta, quien la hace, quien la emite. Vemos que Sedequías es quien finalmente la envía a un receptor directo que fue Nabucodonosor, y que tenía el sentido esa carta de ser leída a los judíos, ¿sí? A fin de brindarles a ellos la esperanza que necesitaban y el ánimo que necesitaban para mantenerse firmes en medio del cautiverio. Entonces, eso es lo que encontramos en los primeros 3 versículos, y es interesante todo el contenido que hay allí de las personas que iban a recibir esta carta. Después, en el versículo 4 hasta el versículo 23, es como el grueso de la carta, es el contenido de la carta, y el tema que prepondera allí es el cuidado que debe haber al respecto de los falsos profetas, falsas enseñanzas que estaban creyéndose los expatriados, ¿sí? Y que debían tener cuidado. Y otros temas entremezclados, como el hecho de que era necesario adecuarse y ajustarse a la realidad de ser cautivos, orar por esa ciudad en donde estarían cautivos y ser bendecidos, porque si esa ciudad tuviese paz, el pueblo de Israel también tendría paz. Y en los capítulos 24 al 32
vemos como unos mensajes directos hacia profetas y en especial hacia uno en particular, un profeta que tuvo la mala fortuna de rebelarse contra Dios y predicar rebelión contra Dios. Por lo tanto, nunca vio la restauración final del pueblo, ¿sí? Y el cumplimiento de una promesa indestructible de parte de Dios hacia su pueblo. La carta tiene un tema teológico que es como una esperanza provista por medio de un plan que no puede fallar, no va a fallar, porque es un plan que se basa en el pacto de Dios con su pueblo, de una restauración. Y un tema que nos aplica a nosotros como creyentes, como parte de la iglesia y como parte de la familia de Dios, es un ánimo que esta carta trae al alma cuando conocemos a Dios, cuando vemos su grandeza y su majestad y soberanía y confiamos en esas promesas que Él hace y en su plan perfecto que no fallará, y entonces descansamos en ese cumplimiento. Eso es como un tema que gira en torno a esta carta que vamos a estar observando hoy. Entonces lo vamos a ver en dos puntos sencillos. Una esperanza ciertísima e inquebrantable, en donde encontramos en el texto que tenemos una esperanza. Hay esperanza. Y el pueblo tenía una esperanza. Y era provista esa esperanza por medio de las palabras de ánimo que Dios estaba enviando a ellos a través de Jeremías. Las constantes advertencias de Dios a su pueblo no habían hecho efecto en los corazones de los israelitas, razón por la cual tuvo Dios que enviarlos al exilio y padecer un sufrimiento espantoso, aterrador, ¿sí? Ese fue el medio que Dios usó para humillar a su pueblo y hacerlo entrar en razón ante tanto desvarío y tanta rebeldía ante su palabra. Dios quería de todo corazón que ellos volvieran a Él, que ellos lo miraran a Él, que ellos lo adoraran, y de hecho tenían el llamado de ser como los mensajeros de Dios a las naciones circunvecinas. Su amor inagotable, el amor inagotable de Dios e indestructible se mantuvo por años siendo expresado profeta tras profeta al pueblo, en formas diferentes, de formas fuertes, drásticas. Dios siempre les habló, pero ellos se fueron en pos de dioses ajenos y creyeron a falsos maestros y no se volvieron a Dios. Entonces el gran Dios y Señor de los ejércitos, quien se identifica de manera constante en esta carta de esa manera como el Dios de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, Él envía un mensaje de esperanza y aliento a este pueblo que ciertamente la necesitaba al estar pasando por semejante situación tan terrible. Ellos debían considerar que los planes de Dios eran mucho más grandes de lo que ellos se podían imaginar, ¿sí? Sus planes estaban muy por encima de ellos. Es como recordar esas palabras del profeta Isaías en donde él dice: yo enviaré mi palabra y mi palabra no volverá a mí vacía. Por allá en el capítulo 55, y les dice que mis planes son tan altos y están tan distantes de los suyos que como está la tierra del cielo, no los pueden comprender. Entonces, el sentido de esta carta es llevar a la congregación del pueblo de Israel que se encontraba exiliado a entender los planes de Dios, que eran excepcionales y maravillosos, ¿sí?
Dios estaba interesado en preservar a su amado. Por eso allí en el capítulo 29, versículos 4, 5, 6, encontramos cómo ellos debían buscar el bienestar para la ciudad en la cual se encontraban a fin de que ellos mismos fueran beneficiados del bienestar del cual gozaría la ciudad en donde ellos estaban. Entonces, Dios estuvo interesado en preservar a su amado Israel, en cuidarlo, y les advierte y les dice que oren a fin de ser bendecidos, porque si todos son bendecidos, a ellos les iba a ir bien. Él también les indica su amor inagotable y se los muestra cuando les dice, miren, yo quiero que ustedes lleguen al punto en que me busquen de todo su corazón, me busquen con todas las fuerzas de su ser, ¿sí? Y es un anhelo de Dios a que ellos se vuelvan a Él. Y eso lo único que hacía era animar al pueblo a entrar en razón para mantenerse durante el cautiverio, mirando a Dios, deseando a Dios, esperando en Él y confiando en sus promesas. Las palabras de esperanza ciertísima e inquebrantable están plasmadas de una manera gloriosa en el texto 29:11, un texto que muchas veces usamos los creyentes, ¿sí? Pero que metido dentro del contexto tiene una relevancia y tiene un sabor a esperanza sin igual. El versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, ¿sí? Y generalmente leemos en la versión Reina Valera que yo tengo pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Pero la versión Las Américas es mucho más precisa en comunicar esa esperanza y ese ánimo, porque ella dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Pero posteriormente dice, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Es por eso que esta carta tiene un sabor a esperanza, a descansar en la verdad de Dios, en lo que Él ha dicho, ha cumplido y seguirá cumpliendo. Porque de hecho ellos estaban en el cautiverio por causa de su necedad. Y se cumple claramente todo lo que Dios había dicho. Entonces, esta promesa de restauración, en donde está precedida por ese gran evento como tan claro, como ese evento que va a suceder, ustedes van a pasar 70 años y cuando lleguen esos 70 años, yo los voy a traer de nuevo a esta tierra, a esta morada, ¿sí? Eso se encuentra en el versículo 12, 13, 14. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo les escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Yo los reuniré de todas las naciones, pero previamente les ha dicho, versículo 10, pues así dice el Señor, cuando se hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Entonces, este primer espacio de la carta, este primer componente de la carta, lo que muestra es una esperanza ciertísima e inquebrantable, porque se basaba en las promesas de Dios inagotables y verdaderas, auténticas. Una segunda parte que nos muestra esta
carta son las consecuencias por la incredulidad y la rebeldía, ¿sí? Y esto se ve a través de la vida de los profetas falsos que querían dañar al pueblo, que querían llevarlo a desconfiar de Dios, a apartarse de Dios, a no creer en sus promesas y de hecho como a seguir en ese juego en el cual anduvieron por tantos años rechazando la verdad que venía por medio de los profetas enviados por Dios. En el verso 15 se demuestra cómo el pueblo aseguraba que existían profetas que les iban a hablar de paz cuando en realidad no habría paz. Y eso lo menciona en varias ocasiones durante este libro el profeta. Les hablan de paz, pero no hay paz. Y a lo largo de este libro, que es tan bello, vemos una advertencia terrible para los profetas, que si no se cumplía lo que ellos decían, ellos iban a morir, lo cual ya se había dicho anteriormente por medio de la boca de Moisés. Entonces, Dios, el Señor de los ejércitos, claramente les asegura que el mensaje dado por Jeremías era verídico y que por lo tanto lo que ahorita les estaba diciendo de 70 años iba a ser verídico, iba a ser auténtico, real y veraz. Ellos debían permanecer en Babilonia porque a Sedequías, que era el rey que se había quedado en Jerusalén, y a los que decidieron quedarse les iba a ir muy mal. Allí en el versículo 16 encontramos todo lo que les va a pasar a ellos. Así dice el Señor acerca del rey que se sienta sobre el trono de David y acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no fueron con vosotros al destierro, o sea, ellos que se quedaron en Jerusalén. Así dice el Señor: yo voy a enviar contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, y los pondré como higos reventados, que de podridos no se pueden comer. Esas serían algunas de las cosas que les acontecieron y les iban a acontecer. Y todo ello por creer en falsos maestros con mentiras y falsas promesas. Estas personas que se quedaron, ¿sí?, son expuestos en el capítulo 24 con una figura de los higos buenos e higos malos, ¿sí?, que estarían tan dañados que serían imposibles de comer por su descomposición. La podredumbre y descomposición del pueblo que no fue al cautiverio sería aterrador. Este hecho sucede cuando finalmente, este hecho se ve claramente cuando finalmente Sedequías le sacan los ojos cuando es cautivo por Nabucodonosor. Entonces le sacan los ojos, matan a sus dos hijos, los degollan, y eso se encuentra en Segunda de Crónicas 36. Y finalmente Sedequías perece en una cárcel allá en Babilonia. La descomposición de ese remanente que se quedó en Jerusalén fue terrible y las consecuencias por ello fueron desastrosas. Posiblemente algunos murieron en Egipto, a donde fue llevado también Jeremías, y eso se ve en los últimos capítulos del libro. Pero pues es doloroso ver lo que acontece al pueblo por la incredulidad, por la confianza que depositaron en las mentiras, ¿sí?, y de muchos profetas, y a final de cuentas por la rebeldía. Hay elementos que elevan el sentido de urgencia dentro de esta carta para advertirle al pueblo de las terribles consecuencias por creer en los falsos profetas. Allí más adelante se mencionan a Sedequías y a Acab, quienes fueron un ejemplo que Dios usó para que el pueblo viera que lo que Dios estaba diciendo era verdad. Ellos iban a morir por mano de Nabucodonosor en el horno de fuego, horno que quizás vamos a conocer posteriormente cuando veamos la vida de Daniel, ¿sí? Pero aquí parece que ya habían estrenado ese horno en el cual murieron estos dos falsos profetas. Y después encontramos a otro falso profeta que fue Semaías, quien enviaba cartas a Jerusalén para
hacer que el pueblo de Jerusalén dudara de la verdad de Dios, de lo que les iba a acontecer. Y dice que tengan cuidado porque Jeremías está hablando de que vamos a tener que acostumbrarnos a esta vida en Babilonia. Y pues era lo que tocaba hacer, fue lo que Dios estipuló y ellos tenían que pasar un tiempo de cautiverio a fin de que fueran humillados y vieran a Dios, ¿sí? Pero los falsos profetas no querían que el pueblo creyera en eso. Ese Semaías, ese profeta falso, decía: envía un mensaje a todos los desterrados, Jeremías, diciendo: así dice el Señor, que debemos pasar aquí nos ha enviado al destierro, y este destierro será largo. Edifiquen casas y habiten, planten huertos y coman de su fruto, ¿sí? Y Semaías quiso convencer a muchos de que eso era mentira. Pero finalmente Dios le dice a Jeremías que le envíe una carta a él puntualmente, diciéndole: lo que tú estás diciendo es mentira. Y pueblo, escuchen estas palabras. Envía este mensaje a todos los desterrados. Semaías el neelamita, quien ha profetizado lo que yo no he enviado y que los ha hecho confiar en una mentira, yo, el Señor, he aquí voy a castigar a Semaías, ¿sí? No tendrá a nadie que habite en medio de este pueblo, no tendrá descendencia, no será recordado, y ni verá el bien que voy a hacer a mi pueblo. Él fue privado de ver la restauración gloriosa de Dios a su pueblo. Entonces, este es el compendio de la carta, el mensaje de Jeremías de ánimo, que hoy tiene muchos efectos para nosotros, y terminaré con unas cortas aplicaciones. La primera aplicación para nuestras vidas es que Dios usa el sufrimiento para hablar a nuestra vida y hacernos volver a Él de todo nuestro corazón. Toda esta situación del COVID durante el año 2020 creo que es un medio por el cual Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Nos volvamos a Él de todo corazón. El sufrimiento que Dios ha traído a nuestras vidas es el medio por el cual Dios quiere que confiemos en el Evangelio, en Jesucristo y en la esperanza que trae Jesucristo a la iglesia, a sus hijos. Dios nos advierte de su verdad inquebrantable, de su absoluta verdad, que se fundamenta en el Evangelio, a fin de que le busquemos de todo nuestro corazón y dependamos de Él a pesar de las consecuencias que deja el pecado. El COVID-19 no es sino otro efecto de la fractura causada por Adán cuando permitió que el pecado ingresara al ser humano. Esos son efectos. El efecto del COVID y el efecto de la hambruna, y todo eso solamente nos hace ver el pecado en su máxima expresión, y a su vez la necesidad del Evangelio para nuestras almas, nuestros hijos e hijas y nuestras familias. Dios tiene planes y propósitos de bienestar para nosotros. El COVID-19 no es algo que se salió del plan de Dios, no es algo que está como algo que pasó y no sabemos qué hacer y Dios no sabe qué hacer con ello. No, Dios lo sabe, Dios lo tiene claro, forma parte de su plan, y no es algo que Él lo envíe para degustarse, porque Él no causa mal, pero sí es algo que Dios usa para que nos volvamos a Él de todo corazón. Este año 2020 será un año que va a quedar en la memoria de todos nosotros, sobre todo porque pudimos ver el alcance del pecado, la devastación del mismo y la manera en que podemos ver a Dios
con planes y pensamientos mucho más altos que los nuestros. Y con todo esto solamente haciéndonos volver a Él de todo corazón. Volvámonos a Él. Confiemos en el Señor. Lo que hoy sucede no está por fuera de su propósito, que es deleitarse para siempre con su iglesia, hacer más glorioso su nombre y que sea observado y temido por toda la tierra. Dios nos fortalezca en este nuevo año 2021. Nos permita recordar este 2020 como un medio de gracia para volvernos a Dios. Recibamos hoy el aliento y el ánimo de esta carta, que solamente nos dice que hay esperanza. Hay esperanza porque Jesucristo es verdadero, es auténtico, es legítimo, es victorioso, es el Rey. Su evangelio, que no es sino su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión y ahorita su reinado en la iglesia, es lo más motivante que tenemos para vivir este 2021 aferrados a Él de todo corazón. Padre, oramos porque uses tu palabra en medio de nosotros. Úsala. Necesitamos ser alentados y animados por la verdad de tu evangelio y la esperanza que éste trae a nuestras almas. Gracias por el 2020. Gracias por todo lo que trajo. Dolores y sufrimientos, quebrantos y enfermedades, pero a su vez un medio para que nos volvamos a ti de todo corazón y te busquemos con todo nuestro ser. Ayúdanos a orar por este país, a orar por Estados Unidos, por los gobernantes de nuestros países. Ayúdanos a predicar tu evangelio, porque ese será el gran propósito que tienes tú para tu pueblo, que demos a conocer tu nombre, tu gloria y tu majestad a través de la vida de la iglesia. Te alabamos en este día y gracias por tu palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.